Buenos alumnos, en este video les voy a explicar el desarrollo del binomio de Newton, o también conocido como el teorema del binomio de Newton, para lo cual vamos a partir de estos 4 casos puntuales de la potencia de un binomio para deducir finalmente el desarrollo final o generalizado de un binomio elevado a la n. En este caso, a más b elevado a la 0, por definición cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. A más b elevado a la 1 nos va a dar el mismo binomio, a más b. A más b cuadrado, por definición, podríamos escribirlo como a más b por a más b, lo cual, aplicando propiedad distributiva, nos quedaría a cuadrado más el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Para el caso del binomio al cubo, podríamos deducirlo simplemente haciendo la descomposición de la base como a más b por a más b al cuadrado, que este resultado ya lo tenemos. Entonces, aplicando la propiedad distributiva entre este resultado previo y el binomio a más b, obtendríamos el cubo del primer elemento más el triple del primer elemento al cuadrado por el segundo más el triple del primer elemento por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. De estos 4 casos vamos a ir analizando cuestiones puntuales, como ser los coeficientes que están multiplicando a cada uno de los términos que tenemos en cada uno de los desarrollos. En el primer caso vamos a llamar n a la potencia a la cual estamos elevando los binomios. En este caso, cuando n vale 0, ¿qué vamos a tener? Un 1. Un único término cuyo coeficiente es 1. Entonces, cuando n vale 0, cuando n vale 1, vamos a tener un primer término con un coeficiente 1 que nos escribe, y el segundo coeficiente también igual a 1. Entonces, cuando n vale 1, vamos a tener un coeficiente 1 y otro 1. Cuando n vale 2, vamos a tener el primer término, un 1, el segundo término, un 2, y el tercer término vuelve a ser un 1. Entonces escribimos 1, 2 y 1. Para el caso del cubo, n vale 3, observando que el primer término tiene coeficiente 1, el segundo 3, el tercero 3 y el cuarto 1 nuevamente. Entonces vamos a tener primer término 1, segundo término 3, tercer término 3 nuevamente y el último término 1. Aquí podemos ver una regularidad, y no es casualidad de que yo esté anotando los coeficientes con una forma de triángulo, ya que lo que está ocurriendo aquí es una secuencia de términos que forman lo que se denomina triángulo de Pascal. Ahora bien, conociendo el triángulo de Pascal, podemos deducir o inferir cuáles van a ser los coeficientes de un binomio con potencia igual a 4 o n igual a 4, haciendo lo siguiente. Vemos que en este lado del triángulo siempre van a haber unos. Entonces repetimos para la potencia cuarta, repetimos nuevamente el 1. De este lado también, lo cual nos indica que el primer y el último término de este desarrollo van a ser unos. Los coeficientes serán 1. Para deducir cuál coeficiente va a tener el segundo término, podemos hacer la suma de los coeficientes de la fila superior. Es decir, hacemos 1 más 3, nos va a dar 4. Hacemos 3 más 3, vamos a tener 6. 3 más 1, nuevamente, vamos a tener 4. Y el 1 corresponde al otro lado del triángulo. Entonces, mediante esta construcción, podemos deducir que para un binomio de grado 4, o un binomio a la cuarta, vamos a tener coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1.
Antes de seguir avanzando con los siguientes términos de cualquier otro binomio, vamos a introducir una idea más, que es el de posición de cada uno de los términos. En este caso, cada fila de este triángulo de Pascal nos va a decir cuáles van a ser los coeficientes de nuestro binomio, pero nos estamos olvidando de nombrar las posiciones respectivas de cada término en este desarrollo, para lo cual voy a utilizar una letra que va a ser I, que va a partir de 0, posición 0, posición 1, posición 2, 3 y hasta la cuarta posición. Una vez determinados los índices que nos van a definir las posiciones de cada uno de los términos y también las sucesivas potencias de n de los binomios, vamos a continuar con el uso de un concepto que es el de número combinatorio, en donde vamos a utilizar la n, la potencia, tomados de ahí, tomados de i posiciones, lo que nos va a resultar en el valor del coeficiente. Es decir, vamos a estar haciendo el mismo cálculo que hacíamos con el triángulo de Pascal, pero de una forma mucho más rápida y más generalizada. Por ejemplo, para calcular el coeficiente del binomio con potencia igual a 4, en la posición 2, basta simplemente con reemplazar n, 4 y la posición 2 para obtener el mismo coeficiente que hallábamos anteriormente con el triángulo de Pascal. Ahora, esto es el análisis en cuanto a los coeficientes, cómo se van a calcular y cómo van a ser sucesivamente. Lo que nos resta es cómo va a ser la forma de cada uno de los términos. Es decir, vamos a tener que observar qué forma tiene, algebraicamente hablando, cada uno de los términos. Si podemos ver, por ejemplo, en el cubo del binomio, cada término va a tener un coeficiente, el primer término elevado a una potencia, por el segundo elevado a otra potencia también. En este caso, b está elevado a la 1. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso del binomio al cuadrado, vamos a tener lo mismo. Un coeficiente que multiplica el primer término por el segundo término, pero que en este caso está elevado a una potencia 0, que nos va a dar como resultado 1, que directamente no la escribimos. Entonces, de aquí también podemos deducir otra cuestión, que es el de la forma de los términos, que en este caso podemos escribirlo de la siguiente forma. En este caso tendríamos un coeficiente, vamos a llamarlo c, por nuestro primer término, a, elevado a una potencia, llámese x, por el segundo término, elevado a otra potencia, llamémosla y. Previamente habíamos visto que con el número combinatorio podemos calcular todos los coeficientes para cualquier término. Entonces podemos reemplazar el número c que llamamos anteriormente por un número combinatorio n en la posición i respectiva de los términos de nuestro polinomio, por un a, que sería nuestro primer término, elevado a la x y b elevado a la y. Una vez determinadas las maneras de cómo calcular los coeficientes y la forma que van a tener los términos de nuestro binomio, vamos a proceder con la generalización de estos resultados escribiendo el binomio a la enésima potencia, que anteriormente vimos que cada binomio, ya sea al cubo o al cuadrado, es una sumatoria de términos. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos 4, 3 términos, 2 términos. Entonces, vamos a usar el concepto de sumatoria, comenzando desde un valor de i igual a 0, que van a ser nuestras posiciones en nuestro binomio, hasta n, que es nuestra potencia a la cual queremos arribar. Cada término, como vimos acá en la forma, va a tener un coeficiente, que lo calculamos como un número combinatorio, n en la posición i, por un término que es a elevado a una potencia x, que si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el último caso, el binomio al cubo, es más evidente que
el primer término siempre comienza con la potencia 3, que coincide con la potencia inicial. Después va disminuyendo a 2, a 1, para finalmente terminar con a elevado a la 0, que es 1. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta disminución de potencias? Escribiendo n menos i, que i en la primera posición va a valer 0, por eso va a coincidir nuestro primer término con la potencia de nuestro binomio. Por b, el segundo término, que tiene un comportamiento inverso, es decir, que en el primer término la potencia de b vale 0, en el segundo término ya vale 1, vale 2 y vale 3, que es coincidente con el valor de i, es decir, el valor de la posición. Entonces, podemos escribir todos los términos de un binomio elevado a la n mediante esta fórmula, la cual también es conocida como binomio de Newton. Una vez desarrollado nuestro binomio de Newton, cabe destacar también de que la cantidad de términos del desarrollo siempre va a ser n más 1. Es decir, que si partimos, por ejemplo, de un binomio a la quinta, vamos a tener un desarrollo de 6 términos. Planteando este ejemplo, lo que podemos hacer en un primer lugar es plantear la fórmula, es decir, reemplazar los valores correspondientes, en este caso n, que será 5. La sumatoria va a comenzar desde 0 hasta 5 del número combinatorio 5i por nuestro primer término, que va a ser 1 elevado a la 5 menos i, por el segundo término, que es menos 2i. Y aquí hay que tener cuidado con los signos, ya que el signo corresponde al término, no a la fórmula, es decir, no al binomio. Entonces, cuando vemos un signo negativo, lo copiamos tal cual está de ese término a nuestra fórmula. Por lo tanto, nos quedará menos 2i elevado a la i. El desarrollo nos va a dar 6 términos. Sin el número combinatorio 5, 0 resulta 1 por el primer elemento, que es 1, más el segundo número combinatorio nos va a dar como resultado 5 por menos 2i, más 10, que será el segundo número combinatorio, por menos 2 elevado al cuadrado, más 10, que es nuestro cuarto número combinatorio, por menos 2 elevado al cubo, más 5, por menos 2 elevado a la cuarta, 2i elevado a la cuarta, más 1 por menos 2i elevado a la quinta. Una vez planteados los 6 términos de nuestro desarrollo, simplemente quedan resolver las potencias. Nos quedaría finalmente 1 menos 10i más 40i cuadrado menos 80 i cubo más 80 y a la cuarta menos 32 y a la quinta. Lo cual corresponde al desarrollo de nuestro binomio 1 menos 2i a la quinta. Teniendo en cuenta nuestro desarrollo del binomio a la quinta, tuvimos en total 6 términos, pero en el caso de tener, por ejemplo, un binomio a la 10, un binomio a la 20, vamos a tener 11 términos, 21 términos, lo cual es demasiado extenso para desarrollarlo al binomio en forma completa. Y surge entonces la idea de tener una fórmula o un medio para calcular términos puntuales del binomio. Entonces vamos a tomar nuestro ejemplo y vamos a pararnos en 40i cuadrado, que era nuestro tercer término. Vamos a escribir t de término y vamos a darle un nombre a este tercer término, siendo h. El término sub h sería 40i cuadrado. Ahora, ¿de dónde salía 40i cuadrado? Venía del cálculo de el número combinatorio 5 en la posición
2 por 1 elevado al cubo por menos 2i elevado al cuadrado. De aquí podemos deducir que 5 era nuestro n. El tercer término se va a encontrar en la posición i igual a 2. Por lo tanto, es interesante o es lógico pensar en un reemplazo o una sustitución diciendo que la posición h va a ser igual a la posición i más 1. De acá podemos decir que el valor de i va a ser h menos 1, ya que si nosotros nos paramos en el tercer término, i en este caso vale 2. Entonces reemplazamos h menos 1 por nuestro primer término a elevado a la n, y en lugar de poner menos i, vamos a poner nuestro reemplazo o nuestra sustitución h menos 1 por nuestro segundo término b elevado en lugar de i a la h menos 1. De esta forma tenemos una fórmula práctica para el cálculo de cualquier término en una posición h específica en lugar del desarrollo completo del binomio. En resumen, finalmente, la fórmula del binomio de Newton queda expresada como a más b elevado a la n es igual a la sumatoria con i yendo de 0 hasta n del número combinatorio n en la posición i de el primer término a elevado a la n menos i por b elevado a la i. La cantidad de términos del desarrollo de este binomio siempre va a ser n más 1 y el cálculo de un término particular h va a ser el número combinatorio n en la posición h menos 1 por el primer término a elevado a la n menos h menos 1 por b elevado a la h menos 1.